Bueno, veníamos hablando de la cuarta búsqueda, ¿sí? Del aspirante espiritual, que es la búsqueda justamente de liberación, ¿sí? La persona en esta etapa ya comprendió que los tres objetivos o las tres búsquedas anteriores no te llevan a la plenitud. O sea, la seguridad, sentirme seguro, ¿sí? La satisfacción de placeres, que es la segunda, y la tercera, ser una persona ética. Esos tres objetivos, por más que los pueda cumplir en su totalidad, ¿sí? Acá el aspirante espiritual entendió que eso no te hace feliz plenamente, ¿sí? Que es una felicidad transitoria que dura cierto tiempo, por más que yo tenga todos los dispositivos para sentirme seguro, tengo una casa, no sé, tengo una cuenta bancaria, un buen trabajo, etcétera, yo puedo tener una seguridad importante, me siento seguro, pero una cosa es sentirse seguro y otra cosa es ser plenamente feliz, ¿sí? Lo mismo con los placeres, yo puedo satisfacer todos los placeres, ¿sí? Comprarme todas las cosas que a mí me gustan o comer todas las cosas que a mí me gustan, etcétera, o hacer todas las actividades que a mí me gustan, pero eso no es sinónimo de felicidad plena. Porque todo lo que yo voy consiguiendo a través de la seguridad o de la satisfacción de placeres es transitorio. Por más de que tengan una larga duración en el tiempo algunas cosas, ¿sí? Después tengo que poder mantenerlas en el tiempo. Yo, por ejemplo, me compro, no sé, una casa, tengo un techo, ya me siento seguro. Pero bueno, pero para poder mantener la casa tengo que trabajar, ¿no? Etcétera, para poder no sé, pagar las expensas, los servicios, etcétera, mantenerla en el tiempo porque siempre algo se rompe o, no sé, se deteriora. O sea, nunca podemos estar plenamente felices, ¿sí? De manera eterna. O desde, bueno, conseguí la seguridad y a partir de ahí en adelante ya voy a ser plenamente feliz. No. Lo mismo con la satisfacción de placeres que son más que transitorios, ¿no? Termino de hacer algo que me gusta y se terminó la satisfacción ahí y ahora tengo que ir tras el cumplimiento de otro deseo, ¿no? Esas búsquedas incesantes, ¿sí? De seguridad, de satisfacción de placeres y también la búsqueda de ser una persona ética, ¿no? Porque si yo soy una persona ética, una buena persona, me siento bien conmigo mismo, ¿sí? Entonces no siento ni culpa ni cargo de conciencia y eso me ayuda también a ser feliz. Pero aún teniendo eso, ¿sí? No es indicador de felicidad plena, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas búsquedas que cumplamos, o las tres, si cumplimos las tres a la vez, el simple hecho de que son transitorias, ¿sí? Que son inestables, para cumplirlas hay un montón de requisitos y de condiciones, etcétera, que cumplir, toda esa situación ya nos dice que las búsquedas del ser humano, la seguridad, la satisfacción de placer y ser una persona ética no son sinónimo de felicidad. ¿Sí? Porque uno también puede buscar dentro de la parte de la seguridad, ¿no? Busca que otro, ese otro puede ser cualquier persona, que me haga sentir pleno, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando los cuentos esos de princesa, ¿no? Que tan mal le hacen a las mujeres, ¿sí? Porque andan atrás buscando al príncipe que nunca llega porque no hay ningún hombre, ¿sí? Que no tenga defectos, al igual que las mujeres, que también los tienen, ¿sí? No existe el príncipe perfecto, el hombre perfecto, ¿no? Pero te venden eso de que la princesa va atrás el príncipe y entonces ahora queda la mujer, ¿sí? Enganchada en una relación de dependencia en búsqueda de un hombre que la satisfaga plenamente, lo cual es imposible, ¿sí? Hay harto ejemplos de situaciones donde las relaciones no funcionan, ¿no?
Primero que uno no puede forzar al otro, obligarlo al otro que nos haga sentir plenos a nosotros. Nosotros tenemos que encontrar la plenitud, tanto los hombres como las mujeres, en nuestro interior, no esperar que una persona nos haga plenos, ¿sí? Nos haga sentir plenos. Eso es una situación totalmente inestable también, ¿sí? Entonces, lo que se puede observar aquel individuo que reflexiona sobre estas cuestiones es que debajo de cada búsqueda siempre está ahí subyacente el sufrimiento, sentirse incompleto, insatisfecho, ¿sí? Que toda satisfacción es siempre relativa, ¿sí? Y esto en el tiempo, por más de que vayamos cumpliendo esos objetivos, nos va deteriorando, nos va desgastando, ¿sí? Porque seguimos buscando la felicidad en el afuera y en el otro. El otro puede ser una persona o una cosa, ¿sí? Todos en realidad estamos buscando sentirnos plenos, completos, satisfechos plenamente, felices y felices todo el tiempo. Por eso es que estamos ahí tras estas búsquedas. Pero seguimos cerrando el camino una y otra vez porque, simple, el mundo es inestable y es transitorio todo lo que pasa en el mundo. Entonces no hay manera de que exista la plenitud en el mundo. Y si la seguimos buscando en el mundo, en las cosas, en los objetos del mundo y en las personas, hasta incluso, no sé, en los animales, ¿sí? Siempre vamos a terminar insatisfechos. Seguimos errando el camino, ¿no? Tropezando, ¿sí? Con la misma piedra una y otra vez, que es muy típico del ser humano, ¿no? Ahora, el buscador espiritual comprende esto y entonces finalmente empieza lo que es la primera etapa en el desarrollo de la conciencia de esa persona o de ese individuo. Una vez que entendió que la felicidad no está ahí, empieza el desapasionamiento, ¿sí?, del mundo. Empieza a desapasionarse con el mundo. Empieza entonces el desapego. Porque como ya entendió que la felicidad no está ahí, por más que se lleve bien con algunas personas, por más que logre cumplir algunos de sus deseos, etc., ¿sí? Como ya sabe que no está ahí la felicidad plena, ¿sí? Entonces, todo bien si logro estas cosas, me llevo bien con estas personas, tengo afecto por estas otras, etc., pero no espero nada de ellas, ni de las personas ni del mundo. Nada en el sentido de que no espero nada en el sentido de que me hagan sentir plenos, porque ya sé que no está ahí la plenitud. Eso es lo que empieza a comprender el buscador avesado, ese buscador espiritual, ¿sí?, que va a ir tras la liberación del sufrimiento de manera consciente. A diferencia del individuo normal, promedio, que todavía cree que se va a liberar del sufrimiento con las cosas del mundo y con las personas. Entonces, este buscador espiritual empieza el camino inverso, va hacia adentro, a lo más profundo de su ser, ¿sí? Para reencontrarse con su esencia y en todo caso seguir viviendo en el mundo desde ahí, pero no desde el ego. Y de acá se abre lo más importante de todo, se abre el camino hacia la autenticidad. Ese buscador espiritual empieza a sacarse la máscara que tenemos todos, ¿sí? Esa máscara que es el ego, ¿no? Entonces el buscador espiritual va a empezar a conectarse con su propia autenticidad, ¿sí? Y va a casi dejar de lado esa máscara social que utilizamos todos, ¿sí?, para interrelacionarnos, que de tanto vestirla, ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esa máscara, ¿sí? Entonces,
como ya sabe que no va a encontrar la plenitud en el afuera, sí va a utilizar esa máscara lo mínimo necesario para relacionarse con los demás en el mundo, pero se va a conectar con su autenticidad, con su ser verdadero. Pero para hacer eso tiene que empezar a desapegarse, ¿sí?, del falso ser, que es la máscara que hemos construido, ¿no? El falso ser, el ego, la máscara social, ¿sí? Son todos distintos nombres que utilizamos para hablar justamente de lo que no es el ser. Por eso se le dice el falso ser, porque es falso porque es una construcción, ¿sí? El ego es una construcción. La persona que presentamos ante los demás, ¿sí?, que es lo que yo denomino la máscara social, también es una construcción, ¿sí? La hemos construido a través de lo que nos fueron diciendo que somos a medida que íbamos creciendo, ¿sí? Nuestros padres en la escuela, en la familia en general, la sociedad, ¿sí?, que nos fue moldeando nuestra personalidad, nuestro ego, ¿sí? Y después nos hemos aferrado a eso pensando que somos eso, cuando en realidad somos conciencia, ¿sí? Somos la conciencia absoluta, que es, la conciencia es plenitud justamente porque es el ser uno, y como uno es absoluto y pleno, ¿sí? Pero nos hemos justamente identificado con esa construcción, con el ego, y nos hemos olvidado que somos lo otro, la conciencia, ¿sí? Somos conciencia y esta conciencia, este ser verdadero que es la conciencia, ¿sí?, proyecta este cuerpo, pero no somos este cuerpo, proyecta el cuerpo, ¿sí?, justamente para tener esta experiencia humana. Entonces, el buscador espiritual empieza a comprender, ¿sí?, que no va a encontrar la plenitud en el otro, o sea, en los demás, en el mundo y ni siquiera en su propio ego, ¿sí?, tratando de alimentar su propio ego. Y empiezan a surgir las preguntas fundamentales sobre la existencia, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué? Etcétera. Este buscador atento se va a convertir en un peregrino, porque la búsqueda espiritual no es que dura unos años y ya está. Es toda la vida. En realidad lo estamos haciendo todos eso, solo que el 90% de la humanidad lo está haciendo de manera inconsciente. Todos estamos buscando la felicidad plena, ¿sí? Estos buscadores espirituales, ahora que son conscientes de que no está en el mundo y que no están los demás, ni siquiera en su ego, se van a volver peregrinos del camino. ¿Qué camino? El camino del conocimiento del ser verdadero que son, porque saben que ahí está la felicidad. No está en la persona que hemos construido porque no es nuestra identidad. Es una falsa identidad que hemos construido todos, ¿no? Entonces, va a empezar el buscador espiritual a anhelar de manera consciente la liberación del sufrimiento. ¿Sí? A diferencia de los individuos comunes y corrientes que también van a ir tras la liberación del sufrimiento, pero con esas búsquedas de seguridad, placer y ética, ¿no? Creen que a través de eso van a encontrar la felicidad. Entonces, el individuo, el aspirante espiritual, como ya no solamente entendió, sino que hay que aceptar, porque yo puedo entender que en el mundo no voy a encontrar la felicidad y tampoco en la relación con los demás, que van a ser unas meras alegrías aquí y allá. Yo lo puedo entender, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es aceptarlo. ¿Sí? Aceptar que no van a resolver la cuestión del sufrimiento ninguno de esos otros tres objetivos.
ese sufrimiento que subyace a cada individuo. Es un sufrimiento silencioso, pero penetrante, que con el tiempo nos va deteriorando, porque justamente estamos buscando la solución en el camino equivocado. ¿Sí? Pero ese sufrimiento, sí, que nos va desgastando con el tiempo, es el indicador, justamente, lo que nos está diciendo ahí en voz baja, lo que pasa es que no queremos escucharlo, ¿sí? No está ahí la plenitud, no está en el mundo. Eso es lo que nos está diciendo ese sufrimiento subyacente, ¿sí? Que subyace a todas las emociones o sentimientos que podamos tener, ¿sí? Está diciendo, nunca vas a encontrar la satisfacción plena ahí. Deja de buscarla donde no está. Anda hacia adentro, aprende a conocerte. Eso es lo que nos está diciendo el sufrimiento. Y no por más ético que seamos, por más buenas personas, que ese es el tercer objetivo, ¿sí? Tampoco eso nos va a liberar del sufrimiento. Hay mucha gente buena que sufre, ¿sí? Entonces, el aspirante espiritual está escuchando esa voz, ¿no? Esa voz que le dice que tiene que ir hacia adentro. La está escuchando, ¿sí? Y esa felicidad relativa, ¿no? Pues tenemos como muchos momentos de infelicidad o de apatía o de aburrimiento o de cualquier sentimiento negativo que se les ocurra y algunos momentos de alegría, ¿no? Pero hay más de lo negativo, digamos, que de lo positivo, por más que nos cueste aceptarlo, ¿no? Entonces eso es como, ¿no? Es cada vez que no nos encontramos alegres, nos damos cuenta, ¿no? Que no es por ahí la cosa, tenemos que aceptarlo, ¿sí? Como que nos está murmurando al oído todo el tiempo, ¿sí? El sufrimiento que subyace, ¿sí? A todas las demás emociones que tengamos. Ese es el indicador que nos está diciendo despertar, recordándonos que no tenemos que ir a buscar en el afuera la plenitud. Entonces así el mumukshu es el buscador de la liberación, ¿sí? Se da cuenta de todo esto y empieza con una búsqueda consciente, atenta, directa. Va a ir entonces tras su verdadero ser. Y otra cosa que entiende es que no es que es algo que yo tengo que alcanzar al ser, tengo que despertar a mi ser, a mi esencia divina, ¿sí? Pero lo que comprendió también como condición sine qua non para despertar al ser verdadero, tengo que ¿qué? Desapegarme del falso ser, del ego, de esa persona que hemos construido, ¿no? Y a la que nos aferramos y insistimos que tenemos que satisfacer al ego, ¿no? Esa es la trampa. El ego siempre nos lleva, no, pero hay que satisfacer a nuestra persona, a nuestro ego, ¿no? Estamos atrapados ahí. Ese es un indicador de nuestra inmadurez emocional y psicológica. Porque podrán ser muy maduros en el sentido de las cosas materiales del universo, del mundo, mejor dicho, ¿no? Uno puede ser muy maduro en, no sé, tener un montón de títulos universitarios, logros, cosas materiales, objetos, me compro esto, me compro aquello, o voy acá, voy allá, ¿no? Tengo dinero para esto, para lo otro, la cuenta bancaria, las tarjetas, esta propiedad, y me puedo ir de vacaciones allá. Todo eso es lo material, ¿sí? Entonces uno puede madurar en el sentido, o más que madurar, la palabra es desarrollarse, porque no es una cuestión de madurez, es más de desarrollarse. Uno puede poner todo el foco ahí para hacer un montón de dinero y poder hacer todas esas cosas, que están buenas. No estoy diciendo que no están buenas, lo que estoy diciendo que eso no quiere decir, o sea, que haya
una madurez emocional, psicológica. Porque para madurar psicológicamente y emocionalmente tenemos que ir hacia adentro. O sea, yo puedo, no sé, estar en el mejor restaurante comiendo la comida más deliciosa del mundo y más cara del mundo y, ¿no? Uno lo ve esto, ¿no? Y abro la boca y puedo llegar a decir muchas estupideces. ¿Por qué? Porque no maduré. O sea, la plata no nos hace madurar, ¿sí? Nos hace sí pasarla bien porque me estoy comiendo en un restaurante súper caro la comida más rica, qué sé yo. O estoy viajando, no sé, a lugares que sin esa cantidad de dinero no podría ir, ¿sí? O comprarme objetos caros o autos caros o propiedades, qué sé yo, no sé. Lo que sea, no importa, ¿no? Pero uno ve también en personas que tienen esas posibilidades, ¿no? El nivel de adicción, el nivel de alcoholismo, ¿sí? Y después cuando muchos cuentan sus historias, que finalmente algunos empiezan a sincerarse, sobre todo con ellos, porque no tienen por qué contárselo al mundo, pero bueno, uno se entera, uno se da cuenta que, pero pará, entonces, ¿no? La felicidad no es eso, no está ahí, es como una obviedad. Genial que tengan todo eso y lo puedan hacer, pero después uno no los ve plenos, no los ve felices, sí los ve cómodos haciendo un montón de cosas que a lo mejor todas las demás personas también quisieran hacer, pero son cosas materiales, ¿sí? Entonces, el buscador espiritual comprendió no solamente que eh, como en el mundo no está la felicidad, se va a empezar a desapasionar del mundo, incluso si un buscador espiritual tiene el acceso, o sea, tiene el dinero para hacer todas esas cosas, las puede hacer, no porque uno esté en una búsqueda espiritual, no la puede pasar bien, en el sentido de las cosas físicas, ¿no? Puedo estar mirando un super paisaje, estar en el país más caro del mundo o comprándome la ropa más linda y no por eso dejo de ser espiritual. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Ese es un error que se comete, ¿no? Como soy espiritual tengo que ser pobre, no puedo tener plata, ¿no? No es así. El problema de tener todas esas cosas es que tenés que tener una gran madurez, porque cuando uno tiene todas esas cosas, generalmente uno está en el ego. Por eso te dicen, no, bueno, tenés que ser pobre y no sé, y no podés adquirir nada si te dedicas a lo espiritual, ¿no? Porque sí se corre el riesgo de que uno esté en su ego, ¿no? Generalmente la gente que tiene mucha guita está, ¿no? Con la vanidad y el orgullo y qué sé yo acá arriba, ¿no? Por eso te dicen, no, andarte a la punta de la montaña, así no sos, nada te atrae, nada te llama la atención, no tenés nada y entonces tu ego no tiene de dónde agarrarse. En realidad es por eso. Pero uno puede tener un montón de riquezas y ser súper humilde, porque en realidad tiene que ver con el desarrollo interno, ¿no? Pero bueno, siempre te venden esa otra historia de que tenés que ser pobre y no tener nada para ser espiritual. Yo como he conocido personas espirituales que, digamos, de espiritual tenían poco y nada, ¿no? Pero estaban en el camino espiritual. Bien, entonces, y lo último, que es súper importante, que también el buscador espiritual tiene que prestar atención, es otra etapa en el desarrollo, ¿no? de la conciencia, es que cuando entra en este recorrido espiritual, va en búsqueda del conocimiento del ser, tiene que tener cuidado de no caer en lo que llamaríamos como una especie de consumidor espiritual, ¿no? Empieza a hacer turismo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que empieza a aprender a leerse todos los libros de todas las enseñanzas habidas y por haber, va al cristianismo, judaísmo, hinduismo, jainismo, al zen, kabbalah, no sé qué, yoga, o sea, pasa por todos lados, pero siempre se queda en la superficie, nunca profundiza. El verdadero buscador espiritual, a lo mejor al principio sí uno hace eso, tipo parece un tour,
Porque uno está buscando la enseñanza, pero una vez que uno la encontró, esa enseñanza que lo ayuda a desarrollarse espiritualmente, hay que profundizar, quedarse en esa única enseñanza y empezar a profundizar ahí. Porque si no, soy un consumidor espiritual, ¿no? Empiezo a entrar a todos los locales donde venden libros espirituales y me compro toda la ropa que está asociada con lo espiritual, las túnicas, ¿no? Todo lo que se ponen en la cabeza, un montón de estos rosarios de cuentas, ¿no? Las babuchas y no, onda hippie, medio así. Uno también se puede poner esas cosas, vestirse de esa manera, pero siempre hay que chequear, ok, está vestido de esa manera más tirando a monje, ¿no? Pero hay que prestar atención siempre si uno está evolucionando emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente. Si no, soy un consumidor espiritual, ¿no? Que voy, es como, compro todas las cosas que están relacionadas con lo espiritual, de la, no sé qué, la pirámide, ¿no? El Buda. ¿Cuánta gente tiene la estatua del Buda y nunca en su vida meditó? Está lleno, ¿no? Toda la casa parece un santuario, pero nunca se sentó a meditar, ¿no? Esos son los consumidores espirituales. El que va a hacer shopping. Es como cuando entras a un supermercado, ¿no? Y tenés, qué sé yo, 50 latas de tomate de distintas marcas. Y luego, ¿cuál elegís? No sabes. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Eligen un montón de cosas, pero después no van hacia adentro, no hacen el verdadero trabajo espiritual que lleva toda la vida, ¿sí? O repiten frases que se conocen, que tienen que ver con temas espirituales como para, ¿no? Para sorprender a la gente, pero no hicieron el trabajo. El trabajo espiritual no es nada fácil, pero uno sí se da cuenta que en el recorrido es lo mejor que uno pudo elegir, porque uno se va conectando con su propio ser, con su ser verdadero, y el sufrimiento empieza como a desaparecer en la vida de uno, ¿no? Porque cuando no dependo de los demás, no dependo del mundo para sentirme bien, ¿sí? Es como que él empieza a desaparecer cada vez que conecto más con mi propia divinidad, ¿sí? No quiere decir que una persona espiritual, este es otro error, no quiere decir que una persona espiritual no se enoje, ¿sí? Se puede enojar, puede patalear si está furioso por algo que pasó, que es una injusticia, no sé, ¿sí? Y puede hacer algo para resolverlo, o sea, se va a comportar, bueno, patalear no va a patalear, como mucho, pero quiero decir, se puede enfurecer, esa es la palabra, se puede enfurecer por algo, ¿sí? Pero enseguida va a esto, ir hacia adentro, analizar la situación, comprenderla y la suelta. No queda enganchado, ¿sí? Porque su felicidad no va a depender de eso que a pesar de que le parece injusto, por ejemplo, ¿sí? Entonces el buscador espiritual empieza a conectar con su divinidad y en esa conexión con su divinidad, ¿sí? El sufrimiento de a poco empieza a desaparecer, empieza a aparecer el alivio, ¿no? La mente empieza a vaciarse de tanta basura, ¿sí? De tanta creencia y de tanto concepto erróneo.